Muchísimas gracias. Hay que decir que hace muchísimo tiempo estábamos bien, Tania, bien, un gusto poder saludarles igualmente. Estamos un poquito apurados porque entendemos los tiempos de la ministra, estamos sumamente agradecidas que pueda estar aquí. Ministra, hace muchísimo tiempo queríamos contar con su presencia en este lugar, en este programa que está dedicado a la mujer, así que muchas gracias por Al contrario, el honor es mío poder compartir con ustedes y sobre todo poder dialogar sobre esta temática que realmente es un flagelo hoy en día. Sí, ministra, yo estuve leyendo aquí las estadísticas y realmente son alarmantes. Permítame leer, y audiencia, si me permite, 1 de cada 5 personas sufre violencia intrafamiliar. El 63% de las personas que sufrieron esta violencia física no superan los 9 años de edad. 1 de cada 6 personas que ejerció la violencia física con los niños fue en la zona de Ciudad del Este y el resto de Gran Asunción. 1 de cada 5 mujeres afirmó que estaba embarazada cuando sufrió esa violencia. 1 de cada 4 mujeres no solamente sufrió violencia física, sino también violencia psicológica. Estamos hablando de violencia en todas las áreas, física, psicológica y hasta económica, si podría decirlo, porque muchas veces los hombres o las personas, los victimarios, se toman de eso también. Ministra, háblenos acerca de esto, porque los números no mienten y nuestra mujer paraguaya está sufriendo bastante. Bueno, la verdad es que cuando tuvimos estos resultados, a mí me impresionó los resultados. Yo no me esperaba tener en Paraguay los resultados que acabas de nombrar. Es importante resaltar en este punto que para las Naciones Unidas la violencia contra la mujer es una pandemia, ya no es, entonces quiere decir que esta es una escalada en todo el mundo y nosotros no somos la excepción, lastimosamente. Los números, como decís, no mienten. Si bien es cierto que las personas que más sufren violencia son la gente que no tiene 9 años de escolaridad. La violencia no conoce estrados sociales ni tampoco no conoce de nivel de preparación. O sea, no hay una sola, digamos, una sola franja de la sociedad que está exenta de este tipo de violencia. Qué interesante lo que usted dice, porque muchas veces decimos, bueno, es la gente más humilde, de estratos sociales bajos, quienes sufren esta violencia intrafamiliar, pero realmente estábamos dándonos cuenta que es en todos los estratos sociales, todos los niveles sociales sufren de esto. No importa que tengas millones de dólares en tu cuenta bancaria o no tengas absolutamente nada ni siquiera para vivir este día. Es que en ese sentido, Tania, quiero aportar nada más un comentario en relación a eso. Durante muchos años tengo entendido que se realizó un trabajo muy importante, ministra, en lo que tiene que ver digamos, en las áreas vulnerables. Estamos hablando de personas con ingresos económicos bajos, personas que están por debajo de, digamos, de la franja de pobreza o extrema pobreza. Entonces, existe como una preparación de esa gente. Sin embargo, existen otros tipos de violencia que también son víctimas personas de niveles sociales medio y altos. Y no identifican como sistemas de violencia. El caso, por ejemplo, de la violencia económica, que es un tipo de violencia también. Esto tengo entendido que es sumamente común en los estratos, digamos, sociales más elevados. Asimismo, acá hay un tema a resaltar. Muchas personas interpretan que la violencia es el golpe. El golpe es ya la culminación de un proceso o un ciclo de violencia. Lo que salió también como resultado de nuestra encuesta es que mucha gente que está siendo víctima de violencia psicológica o económica ni siquiera identifican que son parte de esa violencia. Entonces, eso es algo que a nosotros nos preocupa y por eso la campaña del año pasado que hicimos durante el 25 de noviembre fue resaltar que la violencia verbal también es violencia. O sea, que el golpe ya es una culminación, que no es que uno empieza siendo violento con el primer golpe. Entonces, existe todo un ciclo de violencia, unos estados de violencia que lo que nosotros tratamos de hacer con las nuevas campañas es que se identifique, tanto el victimario identifique que está siendo violenta como la víctima, ¿verdad? Y que hay procesos y que hay instancias donde se pueden solicitar ayuda o denuncias. ¿Dónde la mujer o los hijos también? Porque sabemos de muchos niños que también sufren de esta violencia y a veces no saben dónde ir a recurrir o pedir ayuda. Así mismo, o sea, cuando nosotros hablamos de violencia a la mujer, realmente no es un individuo la víctima es la familia en su conjunto. Y nos dimos cuenta también por estos resultados que el gran porcentaje de la denuncia se hace ante la policía.
y solamente 1.7% lo hace ante el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer tiene dos instancias, una es la línea 137, que es 365 días del año, 24 horas, donde pueden llamar a denunciar, y no necesariamente denuncia a la víctima, sino también puede denunciar cualquier testigo. Okay. Eso es importante. Muy bien. Y la denuncia es anónima, eso es otro punto a resaltar, ¿verdad? También eso, y tenemos el servicio de Sedamur, que es de 7 de la mañana a 6 de la tarde en el Ministerio de la Mujer, que es en el edificio AIFRA, planta baja. Tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos asistentes sociales, abogadas y psicólogas que están para atenderle a todas las mujeres que necesiten. Muchas veces estas mujeres sufren tanto que el miedo, el temor de volver a caer en eso, o que el victimario se apersone nuevamente a la casa, hace que retrocedan estas denuncias. Ustedes le dan esa contención psicológica, como estaba diciendo, pero ¿dónde pueden ir? Porque a veces quieren salir de sus hogares, de sus casas, justamente por el temor. ¿Ustedes tienen algún albergue donde nosotros tenemos un albergue en Gran Asunción, y vamos a abrir próximamente otro albergue en el interior. Super. Sí tenemos. ¿Cuántos albergues, cuántos centros tienen actualmente? De albergue vamos a tener dos. Dos. Pero tengo entendido que hay otro en Ciudad del Este, ¿hay unos centros o es solamente? Esos son centros, pero no son albergues. Okay. Sí, pero tenemos también previsto la construcción de un sí. albergue también en Ciudad del Este. Y los centros, digamos, el trabajo que vienen realizando con estos centros es sumamente interesante. Tenemos 4 centros, en Filadelfia, en Pedro Juan Caballero, en Curuguatú y en Ciudad del Este. Justamente son nuestros brazos ejecutores, digamos, en el interior. Son transitorios, ¿verdad? Son sedes permanentes nuestras en nuestros 4 departamentos. Ajá, pero son, digamos, es para una cuestión de emergencia. ¿Cómo se trabaja? También tenemos un equipo interdisciplinario en todos los centros. Hay psicólogos, asistentes sociales, abogadas, que es para dar seguimiento si se necesita albergue para una persona, por ejemplo, digamos que está en Encarnación, ¿verdad? Que no tenemos nosotros ni albergue ni centro, le traemos a Asunción. Super. O sea, nosotros nos vamos y le buscamos. ¿Y ellos pueden permanecer ahí con sus hijos? Es que permanecen con sus hijos. Yo les cuento que originalmente se pensaban albergue para mujeres, pero tenemos por cada albergada un promedio de 3 niños. O sea, tenemos más chicos que mujeres y de todas las edades. ¿Cuánta gente pueden ustedes recibir en estos 4 centros que tienen? En el centro no tenemos albergues, En los albergues tenemos solamente, en esto tenemos uno de trata y uno de mujeres. Tenemos alrededor de 15 posibilidades, pero no están permanentes. El albergue no es permanente, es temporal. Y una pregunta que justamente hacía nuestro director: ¿estos albergues son secretos? Sí. Imagínense que el agresor vaya a buscar a los albergues. Son secretos, por eso no estoy diciendo dónde está localizado. Pero sí pueden comunicarse al teléfono que ya dio, el 137. Nosotros llaman al 137 y ahí se determina si la cuestión es de emergencia, nos comunicamos inmediatamente con la 911, perfecto. ¿Verdad? Estamos en red y nos vamos a buscar, ¿verdad? Eso es en caso de la gravedad de la denuncia. Si la persona viene, por ejemplo, hasta nosotros y determina que ella no puede volver a su casa, nosotros le llamamos directamente al albergue o le buscamos dónde está. Ahora, ministra, hay un caso sumamente emblemático que hoy está conmoviendo mucho a la sociedad. Estamos hablando del caso de Lucía Sandoval, esta mujer que está próxima a escuchar a escuchar el fallo del tribunal finalmente en este caso que se está dando. Ella está siendo procesada por un caso de homicidio, ella era víctima de violencia intrafamiliar y estamos aguardando, finalmente, y esto es algo que a la sociedad le conmueve muchísimo, el Ministerio Público pide la máxima pena en este caso. ¿Podemos hablar del caso de Lucía Sandoval y qué trabajo está realizando el Ministerio de la Mujer? Yo tomé conocimiento, contacté con ella cuando, al asumir el 15 de agosto, creo que 3 o 4 días después, me fui con la ministra Bet al Buen Pastor. Ella se acercó, habló conmigo. El Ministerio de la Mujer desde el 21 de agosto del 2013 está dando seguimiento al caso. Ella tiene, a través de nuestras funcionarias, tiene una psicóloga y una asistente legal que le está dando seguimiento permanente, también con los abogados. Participamos de toditas las audiencias y mañana yo voy a estar presente justamente. Independientemente del resultado de lo que mañana se da, el Ministerio de la Mujer está en permanente asistencia ya a nivel psicológico, y ayer justamente he conversado con el ministro de la Niñez y de la Adolescencia para dar un seguimiento posterior, sea cual sea el resultado, tanto a ella como a sus hijos, porque digamos que mañana ella salga libre. Ahí empieza todo un proceso larguísimo que
ahí no termina, sino ahí realmente empieza. Nosotros estamos capacitados y dispuestos, y ella lo sabe, a continuar con ella el tratamiento, o sea, un acompañamiento psicológico, y con el Ministerio de la Niñez también, para ver cómo podemos reencauzar esa relación familiar. Bueno, ministra, entonces, para ir entendiendo bien, muchas personas tal vez que están mirando, mujeres o jovencitas o jovencitos que están viviendo esto en sus hogares, tal vez creen, bueno, sí, creo que hay violencia psicológica en mi casa, o sí, creo que, ¿cómo uno sabe o detecta realmente a qué punto? Porque muchas veces están viviendo cosas muy fuertes, y a veces el temor a sus progenitores o a la persona que le está siendo de tutor les impide darse cuenta, porque creen que está bien. ¿Cómo uno tiene que tomar el alerta para poder intervenir nuevamente? Sencillamente, si uno tiene un comportamiento sistemático de agresión, no digo de violencia física, pero de que todas las mañanas le maltrata a la madre o le maltrata a la mujer, vos no servís para nada, acá el que mantengo soy yo, ¿verdad? No nos equivoquemos que las personas, las mujeres amas de casa, si bien no tienen un trabajo remunerado, sí tienen trabajo, y trabajan bastante. O sea, entonces el respeto, cuando uno tiene una actitud o un lenguaje que hiere los sentimientos y que me hace sentir inconforme conmigo misma, yo estoy en un sistema violento, así de simple. Perfecto. ¿Y cómo hacemos para prevenir eso? Bueno, la prevención tenemos diferentes formas. Nosotros tenemos en el Ministerio de Mujer diversas campañas, y se viene haciendo las campañas no desde que nosotros asumimos, sino hace años. Y vimos como el resultado de esta encuesta, que muchas de estas campañas sí hizo eco en las zonas urbanas. Entonces nosotros estamos haciendo también gran hincapié en la parte, a través de radios comunitarias, para la parte rural. También nosotros, bueno, ustedes saben que es un tema emblemático que salió hace poco, el acoso callejero también es violencia. Cuando alguien hace un halago en la calle, y ese halago, la persona a la cual va dirigida este halago lo toma ofensiva, de manera denigrante, de halago pasó a ser violencia. Eso también es una violencia. O sea, lo que nosotros pretendemos ahora hacer con nuestras campañas es denunciar todos los aspectos de la violencia. El golpe no es exclusivamente la violencia, el golpe ya es la culminación de una violencia.